Buenos días, chicos. Aquí estamos otra vez, ahora desde un formato totalmente digital, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Lo primero, que estemos todos muy tranquilos, que las cosas van a fluir. Ya iremos dando pautas a través del aula virtual y del Teams y entonces pues vamos a ello. Algunos de los grupos, lo estoy haciendo para todos lo mismo, ya han visto esta primera parte, otros no, y por eso la grabamos y la guardamos todo junto, ¿vale? Entonces, hemos visto en anteriores clases la inteligencia y la voluntad, y ahora vamos a la afectividad, esas tres grandes claves del IVA humano que son tan importantes para intentar entender un poco la compleja realidad del ser humano. A veces se oyen unos ruiditos, pero que son del correo y del WhatsApp que están activados. Perdonad si molestan un poco. Bien, vamos a ello. Habíamos terminado el último día con la voluntad con esos dos momentos tan especiales. El primero, que es una vez que la inteligencia nos propone ante una actividad posible o ante algo que tenemos que hacer, la inteligencia nos propone un montón de opciones. La primera cosa que hace la voluntad es valorarlas. Valora las opciones y a continuación lo que hace la libertad es escoger una de ellas. Recordando que el hombre es libre al modo humano. No soy libre de aquellas cosas que no puedo serlo porque me limita mi propia naturaleza. Mi propia naturaleza me dice que solo puedo estar en un sitio a la vez. Mi propia naturaleza está hecha de corporalidad, de materialidad, está hecha de mis propias experiencias vitales, está hecha de mi propia circunstancia. Y mi libertad está sujeta a eso. No es por tanto una voluntad determinada, pero sí condicionada. Claro, nosotros cuando obramos, cuando la voluntad elige, nuestra libertad siempre elige un bien. Otra cosa es que ese bien sea un bien real, un bien verdadero para mí. Pero si lo elijo es porque en ese momento considero que es un bien para mí, si no, no lo elegiría. Otra cosa es que después me dé cuenta que es un bien aparente, que no es un bien real. Es decir, el hombre, la libertad siempre elige, nunca puede elegir el mal. Otra cosa es que elija mal, porque no ha tenido suficiente capacidad para ver cuáles eran los objetivos finales de la acción o no ha sido capaz de descubrir si eso era un bien real o solo un bien aparente. Pero nosotros siempre escogemos el bien. Para que ese bien, a lo mejor no es el bien con mayúscula, es un bien menor, ¿vale? Entonces nunca elegimos el mal, aunque sí muchas veces elegimos mal, porque no sabemos, como digo, valorar adecuadamente. Bien, pasamos pues ya a la afectividad. La afectividad es esa parte del ser humano, ¿verdad?, donde el hombre se descubre en ese afecto interior. Aquí vamos a distinguir varias veces, voy a empezar con el corazón humano. Todos recordáis al Principito, el Principito, ¿verdad?, dice esa famosa frase: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y aquí hay una distinción, por eso ponemos aquí, ¿qué es para ti el corazón? ¿Qué es para ti la afectividad? Hay una distinción. Una cosa es el corazón como centro nuclear de la persona, aquí lo vemos, corazón como centro unitario, ese lugar donde se juntan inteligencia, voluntad y afectividad. Evidentemente es una cuestión simbólica, ¿no? Desde la antigüedad muchas veces el corazón ha sido el centro o el símbolo de lo que es el núcleo de mi identidad, el lugar donde me encuentro con los demás. Yo quiero a mis hijos y el lugar donde los pongo es mi corazón, ¿no? Ya digo que todo esto es simbólico. Yo quiero a mi madre y lo tengo en el corazón. Yo, ¿verdad?, quiero a alguien y significa eso que hay una parte de mi corazón que está con él. Por eso es el lugar de encuentro, es el núcleo de la identidad y es el centro unitario de la persona, donde se unifican inteligencia, voluntad y afectividad. Yo no soy unas veces inteligente, otras solo actúa mi voluntad y otra la afectividad. Una puede actuar más que otra, pero todas se dan juntas a la vez en el ser humano, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí el corazón humano. Pero además de ese corazón humano, el corazón humano, digo, está todo, la inteligencia, la voluntad y la afectividad, pero también nosotros vamos a hablar de lo afectivo. Y lo afectivo, curiosamente, también tiene que ver con el corazón, pero solo en una parte, en la parte que le corresponde al afecto. Vamos a hablar de que el afecto tiene un proceso, dinamismo,
Por eso pone 2, dinamismo afectivo, y abajo veis que pone dinamismo igual proceso. ¿Qué significa un proceso? Un proceso es que hay un inicio, un desarrollo y un fin, ¿vale? ¿Qué es lo primero que pasa en este proceso? En el fondo lo que pasa es que hay todo lo de fuera, lo que es real nos afecta. Me afecta si es de día o de noche. Me afecta si estoy bien o no con mis padres. Me afecta si estoy en un momento de tensión personal por algo. Me afecta si estoy en un periodo que no sé qué debo hacer en mi vida por algo que ha pasado. Me afecta si se me ha muerto un amigo. Me afecta si me he enamorado. Me afecta, todo me afecta. La realidad me afecta. Y nosotros, a través de un proceso, que es el que vamos a ver, y ese proceso es lo que vamos a estudiar ahora, el dinamismo, ¿verdad? Nosotros respondemos, ese es el fin de la acción, ¿no? La realidad me afecta y yo ante la realidad no me da igual, sino que necesariamente actúo. Fijaos, aquí tenemos en esta diapositiva todo el dinamismo afectivo. Vamos al 1, realidad que nos afecta. Ya hemos dicho que todo nos afecta. Nos afecta cualquier cosa que nos pasa. Nos afecta que nos hayan expulsado de clase. Nos afecta si no entendemos nada. Nos afecta si esta asignatura me gusta o no. Nos afecta si esta mañana me he enfadado con mi mejor amigo o con mi novia o con mis padres. En fin, me afectan muchas cosas. Y esa realidad que me afecta genera en mí una emoción, un movimiento. Intermoción, ya lo veremos después, es movimiento. Y ante esa emoción, ante esa cosa que me afecta, yo valoro. Es decir, me doy cuenta de lo que me pasa. Ahora, esa valoración puede ser, la primera es parecida al instinto, es simplemente automática. Tú me haces esto y yo inmediatamente respondo, sin más. A eso le llamamos respuesta automática, es el primer tipo de respuesta, ¿vale? Y lo hacemos de manera inmediata, sin pensarlo, sin valorar, sin nada. Es una valoración, bueno, sí, valorar, pero automáticamente, quiero decir, no es una valoración consciente. Es como cuando a mí me van a meter el dedo en el ojo y yo cierro el ojo. ¿Por qué? Porque es una respuesta automática, no lo pienso. Nosotros muchas veces pues simplemente valoramos y respondemos automáticamente. Un ejemplo, imaginemos que estamos en un partido de fútbol, alguien me da una patada, yo soy una persona muy iracunda, me levanto y se la devuelvo. No lo he pensado, lo he hecho inmediatamente. Luego viene el árbitro, me saca la tarjeta roja y me expulsa, ¿no? Pero no lo he pensado, es una valoración automática. Ahora hay otra cosa que yo puedo hacer, no ser tan animal, no ser tan autómata y hacer una valoración en virtud de mi razón o mi inteligencia y mi libertad. Y entonces aparece una valoración cognoscitiva y consciente que veis ahí. Esta valoración cognoscitiva y consciente cambia todo, porque ahí, aunque aquí no está puesto, habría un tipo de respuesta que ya no es automática, sino que es una respuesta en la que ya he puesto mi inteligencia y mi libertad. Ejemplo, me pasa lo mismo, me da una patada en el fútbol, me darían ganas de devolverlo, pero me doy cuenta que esa no es la manera. Y entonces simplemente pues me aguanto. Me ahorro la tarjeta roja y a lo mejor la tarjeta roja se la lleva el otro, ¿no? O a lo mejor no hay tarjeta para ninguno, pero ya no he respondido automáticamente, sino que me he dado cuenta de que el otro a lo mejor pues no lo ha hecho a propósito, lo ha hecho porque era su última opción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podemos hacer 1000 veces al día. Cuando alguien se me cruza en la carretera o pasa antes que yo o va corriendo y yo puedo pues, bajar la ventanilla y decirle de todo, o puedo simplemente decir, bueno, pues pobre hombre, seguro que va con mucha prisa, pues venga, que siga, ¿no? Hay miles de cosas que nos pasan en la vida que nosotros, digamos, necesitamos hacer una valoración consciente y cognoscitiva con nuestra razón o inteligencia y libertad. Pero además puedo hacer otra cosa, y es que además, lo veis aquí en esta siguiente pone ideal de mi vida, además de hacer una valoración consciente y cognoscitiva, puedo tener presente mi ideal. Y entonces cambia la respuesta. Una cosa es una respuesta automática, la primera que vimos que surge de la valoración automática. Otra es una respuesta en virtud, ya no de lo automático, sino de mi valoración cognoscitiva y consciente, pero además yo puedo tener en cuenta mi ideal de vida. Es decir, puedo valorar las cosas en virtud de mi felicidad, no de lo que yo aspiro en este momento o aspiro inmediatamente, sino de mi felicidad. ¿Qué me va a hacer más feliz? ¿Dar una patada al otro? A largo plazo me estoy hablando, ¿eh? O simplemente utilizar el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Ojo por ojo, ¿verdad? Mano por mano, es decir, tú me das, yo te doy. O simplemente tú me das, pero yo soy capaz de ver qué hay ahí y no soy tan animal como el otro, o simplemente soy más pausado, o simplemente tengo presente que
que tengo una razón, una inteligencia, una libertad. Y además tengo un ideal de vida. Y entonces el ideal de vida es muy importante. Por eso mis decisiones son diferentes si son con el ideal de vida o sin el ideal de vida. Aquí hablamos de emoción, aquí lo veis, y hablamos de sentimientos. El sentimiento es mucho más largo, profundo, dilatado en el tiempo y suele pasar a través de la valoración cognitiva y consciente. La emoción es algo automático. Pasamos al siguiente. Fijaos, aquí nos habla de la emoción. La emoción, ¿qué es? La emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, ya lo hemos dicho, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Conmoción somática significa que aunque la emoción procede de fuera, porque alguien me ha dicho algo, alguien me ha mirado mal, alguien se ha enamorado de mí, alguien me odia, etc., esto viene todo de fuera. Sin embargo, todo eso tiene una respuesta en mi interior. Todos os acordáis de la película esta, ¿verdad? Aquí habla precisamente, esto es muy fácil, solamente pasamos rápido, lo que es emoción, la acción de moverse a partir de algo, ¿verdad? Y aquí decir que efectivamente, según el psicólogo, la emoción es una respuesta inmediata del organismo. Fijaos que esto es muy curioso, es una respuesta a un estímulo y por lo tanto, perdonad, voy a cerrar un poco porque sí, oyen cosas de fuera. Bien, y entonces decimos que es una respuesta a un estímulo y por lo tanto entra directamente en nuestra corporalidad. Precisamente en las emociones, en toda esta parte afectiva, es donde se ve clarísimamente en todo, pero aquí de manera muy especial, la unidad entre mi cuerpo y mi alma. Mi cuerpalmidad se ve en mi inteligencia, se ve en mi voluntad, pero se ve de una manera mucho más fácil quizás en el mundo afectivo, porque una cosa que me viene de fuera, que es, pues eso, que alguien se ha enamorado, que alguien me odia, que alguien me quiere, etcétera, eso genera en mí inmediatamente algo corpóreo. Ahora lo veremos, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente y lo vemos. Bueno, aquí estábamos los componentes de la emoción y fijaos que aquí ya se ve eso. Hay un evento, es decir, algo que me pasa y yo hago una valoración. Y esta valoración se hace en torno a tres cosas. Neurofisiológica, fijaos que esto es solo corpóreo. Cognitivo, es decir, a nivel intelectual, pero de la intuición. Acordaos que intuición, decíamos, la intuición es como una corazonada. Aquí está la intuición, ¿vale? Y luego también comportamental, porque depende de cómo soy yo, de mis comportamientos, de cómo tengo yo un carácter, etcétera. Hablaremos de eso. Esto que refleja mi cuerpalmidad. Y desde aquí ya me predispongo para la actuación. Fijaos que aquí lo vemos, cuerpalmidad. Los componentes de las emociones que son fisiológicos involuntarios y además igual para todos. Aquí vemos algunos de los elementos que han sido tratados con diagnóstico de imagen en un tag. Esto antes no se podía hacer, pero ahora sí. Y vemos cómo cuando uno está en cólera, aquí lo veis, hay determinados, ¿verdad? Cosas, determinados sectores de nuestro cuerpo que se activan. Y esto nos pasa a todos. O sea, cuando yo tengo cólera, igual que cuando cualquiera de vosotros tiene cólera, se activa así. La imagen sería la misma de cualquiera de nosotros. Miedo aquí. Otra cosa es que yo puedo sentir miedo ante una cosa y tú no. Pero en el momento en que nosotros sentimos miedo, nuestra imagen de un escáner, ¿verdad? Sería este. Y fijaos que es muy bonito. Yo no sé si es porque la gente ha venido a mi curso, ¿no? Entiendo que no, pero fijaos cómo el sentido común, y aquí decimos lo mismo. Decíamos que lo mejor para el ser humano es la felicidad. Fijaos que el momento más bonito de todos, esto es curioso y es diagnóstico por imagen, no hay manipulación ninguna, es la felicidad. Bien, aquí tenemos los tipos de emociones. Vamos rápido sobre esto lo podéis ver luego todas las veces que queráis. Miedo, sorpresa, aversión, asco, a veces le llaman odio, bueno, ira, ¿verdad? Alegría y tristeza son las grandes emociones básicas del ser humano. Ahora, ¿qué hace que una emoción sea agradable o desagradable, sea mala o buena para la persona? Y es decir, por eso decíamos que cada uno puede vivir la emoción de manera totalmente diferente. La realidad, la veis, para todos es la misma. Lo que pasa es que el peso es como si fuéramos cada uno de nosotros. Y el peso mío está hecho de mi temperamento, mi carácter, mi personalidad, mis condiciones físicas y ambientales. Por lo tanto, esa misma realidad yo la veo desde mi temperamento, desde mi carácter. Esto no es subjetividad, sino simplemente que esa misma realidad a mí me toca de manera distinta que a ti. ¿Lo veis? Esa es la cosa. Si yo estoy de buen humor, lo que pasa me incide de manera diferente que si estoy de mal humor.
Entonces, si yo hoy estoy de buen humor y tú de mal humor, las cosas nos inciden diferentemente. Si tenemos diferente carácter, nos fijamos más en unas cosas que en otras, etcétera. Lo vamos a ver muy claramente. ¿Vale? Nosotros valoramos esa valoración automática desde las experiencias anteriores. Es decir, a veces desde cosas que nos han pasado. Lo que me ha pasado a mí hace que yo ante determinadas cosas reaccione de una o de otra manera. Pero luego además está la situación concreta. ¿Vale? Las emociones que revelan que hay una realidad. Esa realidad es igual para todos, pero que sin embargo esa realidad es percibida por mí dependiendo de mi mundo interior. Por eso os digo que ahí se revela, ¿verdad?, lo externo y mi interno, el mundo interior. Vale, vamos a pasar aquí y aquí lo vamos a ver mejor. Fijaos, lo más profundo de mi ser, lo que está más dentro es mi temperamento. Mi temperamento es prácticamente genético. No se puede cambiar. Nosotros, bueno, he puesto el modelo clásico, hay muchos modelos de explicar el temperamento. El modelo clásico se divide en estos 3 binarios que son como uno, digamos, enfrentado al otro, activo no activo, primario secundario, emotivo no emotivo, ¿vale? Entonces, claro, hay una gradación, es decir, podríamos decir que no hay nadie que sea, si activo es 10 y no activo es 0, normalmente es muy difícil encontrar a alguien que sea 0 y alguien que sea 10. Lo normal es, las personas normales estamos entre el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya 8, 9 y 10, 0, 1 y 2 son personas pues raras y hay pocas de esas. Pero bueno, entre activo y no activo, ¿vale? ¿Qué significa ser activo o no activo? Es la actividad interior. Las cosas que a mí me tocan o no me tocan, las cosas de si soy más o menos pasota, cuidado, interiormente. Y además esto no se puede cambiar. Vengo así de serie, es algo genético, está escrito en mis genes. Lo mismo primario secundario. La primaridad o la secundariedad es si ante la acción, si ante lo que pasa, yo reacciono más rápidamente o más lentamente. Puede pasar algo y yo reacciono inmediatamente. O puede pasar algo y digo, bueno, vamos a ver cómo lo hago, me lo pienso, doy vueltas, tal, y respondo después. Cuanto más tardo en responder, ante las acciones más secundario soy. Cuando respondo más inmediatamente, más primario soy. ¿Vale? Esto también viene en los genes. Y lo mismo emotivo no emotivo. Si soy muy, muy sensible, todo me toca, todo me emociona, todo, ¿verdad?, me supone algo interior o menos cosas. Ya digo que todos estamos más o menos en esa escala entre el 3 y el 7, ¿no? O sea, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una cosa que tenemos por temperamento. Ahora, no estamos determinados, por tanto, el temperamento es solo una parte. La segunda es el carácter, fijaos que es más externo, ¿vale? El temperamento es el círculo interno, el carácter es más externo. ¿Y qué entra en el carácter? En el carácter está la historia. Perdonad. Entra la historia. Entra la historia, es decir, lo que yo he vivido. ¿Vale? Ponía el otro día en una de las clases un caso de una persona que lo ha pasado muy mal, aunque tiene mi edad, pero lo pasó siempre muy mal porque cuando él tenía 1 año, él tiene una hermana, su hermana es, bueno, pues es un poquito mayor que él, pero nada, año y pico, y cuando él tenía 1 año su padre los abandonó. Y además su madre, pues en fin, según él recuerda, pues no era la mejor madre, ¿no? En el sentido de que tenía que dedicar muchísimo tiempo a trabajar y, por decir de alguna manera, pues se aprovechaba a veces un poco de los niños en el sentido de que ellos trabajaran cuando aún no tenían edad para hacerlo, estuvieron muchos tiempos y muchas horas y muchos días a veces solos en casa sin que apareciera su madre, alguna vez recibió alguna que otra paliza de su madre, etc. Toda esa historia genera un carácter. No es lo mismo de alguien que tiene una infancia feliz con su padre, con su madre, que no han tenido ningún problema de tipo emocional, ni de sentirse solo, ni de sentirse, como él decía, yo no sé si mi padre me quería o no, pero yo siempre, claro, ahora ya es una persona mayor que ha trabajado todo este tema con psicólogos, con psiquiatras y que lo ha superado, ¿no? Pero decía, yo siempre pensé que no era querido, que ni mi padre me quería ni mi madre me quería. Entonces siempre pensé que era, pues eso, un ser malo, un ser que nadie debía querer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia de uno, claro que cuenta
incluso a veces más que el temperamento. Fijaos que cuando uno tiene una historia de este tipo, pues el temperamento es terrible. Bien, luego las experiencias me van transformando, por eso llamamos experiencias transformadoras. Hay experiencias que van transformando mi vida. No es lo mismo vivir en mi casa que vivir en un piso con otros amigos porque estoy estudiando fuera, no es lo mismo estar en un colegio mayor, no es lo mismo si yo desde más joven me he, digamos, buscado mi vida por mi cuenta. Yo, por ejemplo, pues ya desde que empecé mi carrera viví fuera de casa y además tenía que trabajar para pagarme el colegio mayor, ¿no? Entonces es muy diferente eso, porque si tienes que trabajar, pues digamos que te haces más maduro más rápido. No porque seas mejor o peor que otros, sino porque la necesidad te agobia. Es decir, no puedes permitirte el lujo, si quieres mantenerte estudiando allí, de no trabajar y tampoco te puedes permitir el lujo de sacar malas notas porque entonces estás tirando tu dinero y el de tus padres, ¿no? Entonces son experiencias que te cambian. Y luego también la libertad. Yo puedo elegir qué hago. Yo puedo elegir estudiar o no estudiar. Yo puedo elegir si me pongo un programa de estudio o no lo hago. Yo puedo seguir si veo ahora por internet este PowerPoint o no. ¿Vale? Bien, vamos a trabajar este tema. Este es un tema que os voy a pedir que todos hagáis. Ya sé que los alumnos de videojuegos ya lo han hecho, pero voy a pedir que lo hagáis. Voy a abrir una para que lo hagamos otra vez para comprobar que sí estamos viendo los PowerPoint. Y también lo han hecho los de segundo C de comunicación, pero lo vamos a hacer todos otra vez, ¿vale? Vamos a poner muchos ya os acordáis, unas fotos y la pregunta, esto es muy importante, las preguntas son ¿qué emoción te suscita? Atención, emoción es lo primero que me surge. Pensamiento, intentar distinguir pensamiento de emoción. Y tercero, ¿qué comportamiento crees que tendrías? Es decir, una cosa es emoción, otra cosa es pensamiento y otra cosa es una acción. ¿Se entiende? La acción es un verbo. La emoción es lo primero que me llega y el pensamiento es algo ya elaborado. Lo vamos a ir repitiendo, vamos a ello. Todo el mundo coge un papel y un lápiz o lo apunta en su ordenador o lo apunta en su móvil. Os dejo unos segundos de tiempo, venga, ir cogiendo todos y preparando. Son varias, solo hay que poner una palabra, ¿eh? Una palabra de emoción, una palabra de pensamiento y un verbo en el comportamiento. Empezamos. Voy a ser ágil, solo voy a dejar unos 10 segundos porque vosotros luego lo podéis ver. Yo aquí solo voy a dejar unos 10 segundos, ¿de acuerdo? Y luego lo tenéis que enviar en una entrega que pondremos en la aula virtual. Atención, vamos para allá. Primera, recordar emoción, pensamiento, acción. Segunda, luego ya vosotros lo pasáis más o menos tiempo. Emoción, pensamiento, acción. Tercera diapositiva, emoción, pensamiento, acción. Cuarta diapositiva o cuarta foto. Emoción, pensamiento, acción. Emoción, pensamiento, acción. Emoción, pensamiento, acción. Anda, los exámenes. Ya llega pronto, ¿eh? Emoción, pensamiento, acción. Y la última. Emoción, pensamiento y acción. ¿Vale? Las voy a volver a poner rápido. Primera, segunda,
Tercera, podéis parar el vídeo el tiempo que necesitéis. Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ¿vale? Volvemos a lo que íbamos antes. La realidad, que para todos es la misma, pero cada uno la vive de una manera diferente. Cuidado, aquí no estamos hablando de la realidad de los objetos, ni la realidad de las cosas, sino la realidad de las cosas que nos afectan, ¿vale? Lo digo porque para no caer en los subjetivismos y en los relativismos tontos, es lo que a mí me afecta. Yo puedo estar viendo una película y estar hoy muy bien, y ser una película muy dura y a mí afectarme muy poco, pero yo puedo estar pasando un mal momento y entonces esa película afectarme mucho. Acordaos que es lo que nos afecta, que es lo que somos nosotros, el peso. La realidad es la misma, pero cómo la vivo yo, pues depende de qué, de mi temperamento, ya lo hemos visto, es aquello que está en mis genes, el carácter, mi historia personal, mi libertad, ¿verdad? Las experiencias transformadoras y todo eso unido es mi personalidad. Pero además ahí están las condiciones físicas y las ambientales. Vamos otra vez al Principito, ¿os acordáis? ¿Qué significa domesticar? ¿Es algo demasiado olvidado?, respondió el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos?, preguntó el Principito. Sí, dijo el zorro. Tú no eres todavía para mí más que un muchachito igual que otros 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Tampoco tú tienes necesidad de mí. No eres más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. A los hombres les gusta llevar armas y cazar o criar gallinas, pero no tener amigos, ¿vale? Aquí vamos a ver simplemente alguna cosa que es importante. Suena el móvil ahora justo. Un segundito, perdonadme. ¿Qué pasa? ¿Qué? Corre, Carola, corre, que estoy con gente, hija. No, ¿qué necesitas? Bueno, pues dime dónde está. En la mesa de la profesora había 4 libros, 4 libretas, mejor dicho. Libros ninguno. Había 4 cuadernos, pero los he mirado y ninguno era tuyo. Pero ponía los nombres y ninguno ponía el tuyo. Bueno, pues yo he visto en esos y ponía nombres y ninguno era tuyo. De todas formas, bueno, luego voy a ver. Pero yo no sé si me dará tiempo y si no iré mañana, ¿vale? Venga. Pero yo creo que no había ninguno tuyo. Venga, chao. Bueno, estamos en la ventana de Juari. Bien, pues entonces estamos diciendo que una parte muy importante, fijaos que esto es algo que no es para saber teoría, sino que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Entonces una cosa muy importante aquí es verdaderamente la capacidad de conocernos y de conocernos para saber comunicarnos, porque esto es verdaderamente importante. Así que vamos a, perdonad porque esto es, ya está. Bien, entonces conocerme importante, bueno, volvemos otra vez. Ahora sí, digo que esto es muy importante, no solamente para saber cómo funciona la afectividad, sino porque la afectividad me ayuda a conocerme y comunicarme. Esto ya lo habéis visto, lo de la ventana de Juari, ¿no? ¿Os acordáis? Que aquí hay una cosa que es muy clara, que es el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una parte que es, aquí la veis, la parte 1, que llamamos, está en verde, la parte pública, verde porque la conoce todo el mundo, ¿verdad? Que es conocida por mí mismo y también conocida por los demás. Es lo que la gente conoce de mí y lo que yo conozco de mí. Luego hay una parte, la 3, abajo en amarillo, que esta es oculta. Esta realmente solo la conozco yo.
y los demás intento que no la conozcan. Luego está la parte ciega, que es lo que los demás ven y yo no. Es decir, desconocido por uno mismo, pero que los demás sí ven. Y luego la parte cuarta, que ni ven los demás ni veo yo. ¿Vale? Bueno, esto es interesante saberlo para que sepamos que en todos nosotros pasan a esas 4 partes. ¿Vale? Luego hay niveles de comunicación. Esto es interesante. Hay 3 niveles básicos. Uno que es el saludo social, el de cortesía, el tal. Luego otro es el impersonal. Vamos por ahí hablando de diferentes cosas. Vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar del agua, vamos a hablar de los exámenes, vamos a hablar de qué horror el tiempo que hace, ¿vale? Y otra que es hablar de mí. Es el nivel 3, es el que más nos cuesta. Expresar lo que pienso, lo que vivo, lo que soy, ¿vale? Entonces, bueno. Y dentro de ese pasaremos el nivel más alto, que es el de compartir emociones y sentimientos, ¿no? Fijaos que esto es muy importante, lo vamos a hacer aquí brevemente, luego ya veremos en algún otro tema la importancia que tiene esto, por ejemplo, de cara a lo que es ya los amores, ¿no? Cuando yo estoy enamorado de alguien, cuando yo amo a alguien, padres, hijos, amigos, novios, matrimonios, etcétera, aparece aquí esa necesidad de compartir, ¿vale? Entonces, esto realmente solo llega en los niveles más íntimos, ¿no? Siempre en los niveles más íntimos, ¿vale? Es necesario llegar a este nivel más profundo, ¿verdad? O lo emocional ha de quedarse en un plano estrictamente íntimo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y efectivamente, bueno, aquí esto lo pongo, pero luego lo veis, esto es un poco por poner algo rápido. Los fallos más frecuentes, ¿vale? Esto no es muy importante. Los fallos más frecuentes por parte del... Bueno, sí es muy importante, porque decir que no es muy importante para nuestra asignatura. Son cosas simplemente para recordar que hay cosas que en nuestra propia comunicación hacen que no podamos, en definitiva, llegar a la plenitud de comunicación con el otro, ya sea porque fallamos en la escucha, ya sea en la comunicación, ¿vale? Y por lo tanto, sí es fácil esto, ¿no? Comunicarse con el otro, empiezo por el final, por el 4, ¿vale? Sí es encontrarse con el otro. Pero es verdad que para encontrarse se necesita lo otro, ¿no? Lo primero, entender y ser entendido no es tan fácil, ¿vale? Sino que a veces esto se complica. Hay muchos malos entendidos que generan muchos líos. Porque a veces no me expreso bien, porque a veces no escucho bien, porque a veces el otro lo que interpreta no es lo que quiero decir, etcétera. Por tanto, es que a veces el problema, como pone aquí, es que a veces estamos acostumbrados a relacionarnos a nivel de temas y no a nivel de personas, ¿vale? La conversación convencional a veces es un monólogo en el que tratamos de encontrar en el otro la respuesta esperada y adecuada a nuestras necesidades. Y yo voy a hablar con el otro pensando que el otro, o esperando que el otro, piense, comente y diga prácticamente lo mismo que yo. Y por lo tanto, ¿vale? No nos encontramos. Bien. Y aquí, ¿vale? Esto también creo que es importante. Escuchar es escuchar. No es dar consejos. Esto es muy importante. Muchas veces escuchamos al otro y lo que esperamos es inmediatamente, no, pero tú lo que tienes que hacer es esto, pero no, lo que hay que hacer es lo otro. No, escuchar no es dar consejos, es simplemente estar atento a lo que el otro me dice. ¿Vale? Escuchar es explicar, intentar entender cómo se siente el otro. No se trata de buscar soluciones, ¿vale? No es pensar que tienes que hacer algo por mí. No es tratar de alegrar la vida al otro. No es contarme que a ti te ha pasado lo mismo o que a ti te ha pasado peor. No es eso. Escuchar es simplemente escuchar, ¿vale? Y aquí hacer una cosa muy rápida, ¿vale? De aprender a compartir. Esto es más que nada por si a alguien le ayuda. Luego veremos también algún ejercicio. ¿Cómo comunicar nuestras emociones y sentimientos? ¿Vale? Fijaos, reglas básicas para la comunicación emocional. Las emociones deben ser expresadas explícitamente. Deben ser expresadas de modo adecuado. Lo mejor es hacerlo en el momento en que se experimentan. A veces no podemos, se puede hacer después. Los sentimientos deben ser, falta aquí, los sentimientos deben ser reconocidos,
juzgados por la inteligencia e integrados por la libertad, voluntad. Acordaos porque los sentimientos, vienen solo, ¿os acordáis de lo que habíamos visto que estaba antes aquí? Vienen solo cuando se ha pasado lo que yo vivo, mis emociones, por la inteligencia y por la voluntad. Entonces surge el sentimiento. ¿Vale? Entonces las emociones, esperad, vamos a ver si podemos cambiar esto, porque vale, lo cambiamos. Deben ser reconocidos y juzgados por la inteligencia, ¿vale? Aquí ya queda mejor. Bien, vuelvo atrás, perdonad. Porque esto ahora se nos ha movido un poco, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces, esto es las reglas básicas. Expresarse explícitamente, lo mejor en el momento en que lo estoy viviendo, y es muy diferente la emoción que el sentimiento, que debe ser ya fruto de la inteligencia y de la voluntad. La asertividad, ¿verdad? La capacidad para expresar sentimientos, opiniones o deseos de forma adecuada, clara y directa, sin agresividad ni pasividad, haciendo valer los propios derechos y sin violar los derechos de los demás. Ahora, ante eso hay muchos mecanismos de defensa. Muchas veces nosotros no lo hacemos y entonces cuando uno no saca adelante, como decimos aquí, nuestras emociones, cuando uno no las saca, ¿qué pasa? Pues tiene que vivir con ellas dentro. Pero eso genera mecanismos de defensa. Aquí ponemos algunos, ¿vale? Un mecanismo de ser gracioso. El que siempre se hace el gracioso es una manera de, digamos, dejar dentro sus sentimientos y emociones. No las saca, pero aparece como gracioso para no quedarse fuera del grupo. Otro es el borde, ¿no? El tío que siempre parece que está en contra, el que siempre está de malas, pero es otra manera, es otra máscara, ¿verdad? Que utiliza porque tiene una serie de emociones y sentimientos que no quiere sacar. A veces es el siempre dice, yo estoy de acuerdo, yo hago todo, y esa manera de hacer todo, acordaos que hablábamos también del activismo, es una manera de cerrar, de dejar dentro mis cosas sin sacarlos, ¿vale? Para comunicar, ¿verdad? Es importante, para comunicar emocionalmente es quitarse las caretas, ¿vale? Por tanto, yo tengo que decir las cosas, ¿verdad? Se dice por un bien y por eso se dicen bien. Tiene que haber un filtro, pero no una careta, ¿vale? No es algo que yo no quiero que vean, ¿vale? Y por tanto, sino que tiene que haber un filtro dependiendo de con qué persona hablo, ¿no? Aquí está muy bien visto, fijaos. El 2, si os acordáis, perdonad que no vamos aquí, el 2 es la parte ciega que los demás ven y yo no. ¿Vale? Pero daría igual, es la parte, también sería el 3, ¿no? Que es la parte oculta que solo veo yo. ¿Vale? Sería lo mismo. La única cuestión es decir que yo, donde tengo que hacer el filtro, no es en el paso del 3 al 1 del 2 al 1, poner el filtro aquí, sino el paso lo hago aquí. Yo, ¿verdad? Llego al 1, pero que al otro se lo explico dependiendo de con quién estoy. ¿Vale? Reglas básicas, seguimos. De la persona que escucha. Escuchar no es oír. Escuchar es no juzgar. Lo primero. Bueno, esto me lo salto porque no tiene caso. Esto sí os pido que lo hagamos. Como es individual, no se va a enterar nadie más que yo. Y también pongo habilito una tarea para que se haga. Está sacado del Instituto de la Familia de Orense, de un curso de experto y máster, como dice, en coaching familiar, pero me ayuda a mí para ser capaz de entenderme mejor. Entonces, un ejercicio que me gustaría que hicierais, lo habilito también, ¿vale? En el aula virtual de esta primera clase por internet que ya estamos terminando, ¿vale? ¿Qué te crispa? ¿Qué te enfada y qué te pone en tensión? Contestemos a esas tres cosas. Segundo, ¿qué te hace sufrir? ¿Qué te hace llorar? Tercero, ¿qué te alegra? ¿Qué te hace feliz? Y cuarto, si eres capaz de poner sobre la mesa, por eso venía esto de aquí, ¿verdad?
el pescado sobre la mesa, ¿vale? Algo que a mí me cuesta especialmente compartir y que solo voy a compartir en este caso, esta sí es libre, con el profesor si así lo considero, ¿vale? Vale, no lo vamos a hacer en equipos, lo vamos a hacer solo a nivel personal, ¿correcto? Y luego, lo que sí nos tenemos que preguntar, pero eso, bueno, no, eso no lo vamos a hacer. Solamente la primera, ¿qué nos ha pasado? No, pero ¿qué ha pasado? Sí lo vamos a hacer, ¿vale? Y entonces, muchas veces las cosas generan conflicto, ¿vale? Conflicto. ¿Por qué? Porque a veces pues, existe situación de inestabilidad emocional, ¿verdad? Y suelen ser siempre por 3 causas. Confusión entre las fronteras de los derechos de ambas partes, interferencia en la satisfacción de necesidades personales y desacuerdo entre los valores de las distintas personas. Esto es muy interesante, pero muy, muy interesante, ¿vale? Fijaos. Vamos a terminar estas dos, sí. Perdón porque quería ver cuántas faltaban. Bien, esto es aprender a hacer un feedback, pero centrado en la persona. Y ponemos un ejemplo, ¿no? Entonces dice, las 3 cosas que son importantes, o las 4, es primero, partir de la realidad, segundo, compartir de nosotros, tercero, construir teniendo en cuenta al otro, y cuarto, reforzar y respetar al otro. Por ejemplo, imagina que yo estoy en mi casa y uno de mis hijos que siempre abre mi cajonera, mi armario, en mi ausencia, y a mí eso me molesta. Entonces yo le puedo decir, no vuelvas a abrir mi cajonera, o no vuelvas a abrir mi armario. Pero también le puedo decir, fijaos, si pienso en la descripción de la conducta, es cuando tú abres mi cajonera sin estar yo o sin pedirme permiso, sería la primera parte, ¿verdad? Yo me siento, segunda parte, ya en el 2 partimos de nuestra persona. No decimos, fijaos, no decimos, tú abres mi cajonera en mi ausencia. Y eso significa que eres un desgraciado, o que no respetas mi libertad, o que eres un tal. No lo vuelvas a hacer, es como a veces actuamos. Fijaos la diferencia. Cuando tú abres mi cajonera y yo no estoy, yo me siento profundamente molesto, porque es un lugar personal y me molesta que los demás lo abran sin mi permiso. Así que me gustaría que si necesitas algo de esa cajonera, lo que sea, una ropa, un documento, ¿vale? Pues trates de localizarme, ¿vale? Y me encantaría, me alegra saber que esto que te digo te importa y que lo tendrás en cuenta. Fijaos qué diferente es eso, ¿vale? Fijaos qué diferente. Es decir, es hacerlo desde un modo de respeto total al otro, sin que el otro se vea. El otro sabe que lo que hace está mal, lo ve con claridad, pero no se siente violentado, no se siente juzgado, no se siente herido, ¿vale? Esto lo podéis ver todas las veces que queráis, intentar aplicarlo en alguna ocasión, ¿vale? Y ahora, el último de los ejercicios de hoy. El último de los ejercicios, cada uno va a escoger 2 de estos 4, ¿vale? Y lo vais a hacer con ese modelo anterior. Partiendo de la realidad, partir de nuestra persona, construir teniendo en cuenta la libertad del otro y confiar reforzando y respetando. Entonces, los 4 casos que os propongo para que escojáis 2 y lo pongáis son estos. Primero, la novia disgustada porque el chico se retrasa mucho siempre que queda ni nunca pide perdón. Siempre tiene como una disculpa adecuada. Entonces, ¿cómo lo haría ella? ¿Cómo se lo diría? ¿Vale? Segunda opción, hay que escoger 2 de estas 4. El alumno molesto porque le parece injusta la nota que el profesor le ha puesto en el examen. ¿Cómo lo hace? Tercero, hijo que reclama a su padre una subida de paga semanal porque sus amigos reciben más dinero. ¿Cómo lo hace? O tercero, becario que desea trasladar a su jefe en la universidad su desacuerdo por una presión que siente injustificada. Entonces vamos a coger 2 de estos y los vamos a poner también en el aula virtual. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os sirva. Para cualquier cosa pondré también en qué momento voy a estar en Teams, ¿verdad? O en el aula virtual para estar a disposición.
Venga chicos, mil gracias y mucho ánimo.